Muy buenos días para todos. Que la incomparable paz del Señor, que es Jesucristo habitando en nosotros, obre de tal manera que esta mañana podamos estar muy conectados con nuestro Salvador, con lo que Dios quiere hablarnos, con lo que Dios quiere enseñarnos, con lo que Dios quiere dejar de Él mismo grabado y establecido en cada una de nuestras vidas. Es un regalo maravilloso seguir meditando en toda esa verdad incomparable con la que Dios nos va alumbrando, y es la gloriosa vida de Jesucristo, que Dios la está haciendo cada día más palpable en cada uno de nosotros. Veíamos la semana anterior: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y que Dios mismo tiene que revelar la realidad de esto al corazón humano, porque tantas veces creemos que lo que nos hace cautivos son las cosas que hacemos y no la naturaleza caída que poseemos todos los seres humanos. ¿Qué es lo que hace que nos volvamos esclavos de tantas cosas? Porque esa naturaleza termina inclinada a tantas cosas para encontrar una realización que jamás será posible, porque el hombre no está realizado porque pueda lograr y alcanzar muchas cosas. Esa es la idea que ha vendido el mundo. El mundo y sus deseos le han vendido al ser humano que el estar realizado es alcanzar, lograr, tener, acumular. Pero alcanzar, lograr y acumular antes ha esclavizado más al ser humano. Lo que hace libre la vida de cada uno de nosotros es la vida gloriosa de Jesucristo. En Lucas, cuando se narra, y quisiera que arrancáramos por allí esta mañana, Lucas capítulo 15, versos número 11 y 12. No vamos a hablar de la parábola del hijo pródigo, vamos a ahondar un poco más sobre esto de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero quisiera empezar por aquí en este Lucas 15, 11, porque el Señor, para hablar de cosas espirituales, tomó un ejemplo natural para podernos hablar a lo profundo del corazón. Y dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Lucas 15, 11. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Quién estaba pidiendo la herencia? El hijo menor. ¿Cuántos hijos tenía? 2. Pero aquí hay algo muy bonito, y dice: y les repartió los bienes. ¿A cuántos les dio la herencia? A los 2, ¿cierto? Casi siempre nosotros nos centramos mucho en el que se fue y malgastó. Poco miramos al que se quedó en casa, pero quedándose en casa y no malgastando la herencia, no disfrutó de la herencia que le había sido que le había sido dada. Cuando su hermano regresó, tenía gran enojo en su corazón, porque le habían matado el becerro gordo, porque le habían puesto un anillo, porque le habían dado un vestido nuevo, y no quería entrar a la celebración hasta que su padre salió a hablar con él, y él le hace el reclamo a su padre. El asunto es que su padre le dice: todo esto siempre está. Si no lo has disfrutado, él ya había recibido ¿la qué? La herencia. ¿Y sabes que nosotros ya hemos recibido la herencia? Si Dios
nos ha hecho nacer de nuevo, ya recibimos la herencia. Pero la herencia no es material. La herencia no es terrenal. La herencia no es un renombre entre los hombres. La herencia no es que los hombres, ¿cierto?, te vean y se inclinen ante ti. Esa no es la herencia. La herencia que nos ha sido impartida a todos nosotros tiene un nombre glorioso que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. La herencia que nos ha sido dada se llama Jesucristo. Y tantas veces estamos como el que quedó en casa habiendo recibido la herencia, pero inconsciente de todo lo que había recibido. La Escritura dice en Efesios que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De manera que cuando Dios nos dio a Cristo, en Cristo nos dio todo. Pero ahora Dios nos va enseñando ese camino del que hemos visto muy poco, porque ahí está toda la herencia. Pero tal vez estamos esperando cosas tan diferentes que muchas veces nos perdemos de disfrutar lo que ya tenemos y para lo que fuimos diseñados. No son las riquezas las que hacen disfrutar. Si Dios te las da, amén. No es la salud la que te lleva a disfrutar. Si Dios te la da, amén. No se trata de salud, no se trata de riqueza, ¿cierto? Se trata de una persona, la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Vaya entonces conmigo a Juan capítulo número 8. Juan, en el capítulo número 8. Porque hoy tal vez necesitamos que más que nunca Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y cuando hablo de hoy, no es en esta mañana que nos reunimos, hablo del tiempo presente en el que estamos viviendo, donde el mundo cada día nos dice que necesitamos más cosas, y cada cosa que el mundo propone desespera a los habitantes de la tierra. Sí, ahorita están entrando en moda los carros eléctricos y hay cola de gente esperando que le llegue el suyo. Sí, hay gente haciendo cola ya de 6 meses esperando que le llegue el suyo. Sí, y llega, se monta en su carro eléctrico, lo disfruta unos días, pero su corazón vuelve a encontrar que aunque el carro tenía un mundo de tecnología, que aunque el carro venía con inteligencia artificial, que aunque el carro brinda una cantidad de cosas modernas, después de unos días pasó la emoción de la novedad y el corazón volvió al vacío eterno que tiene el corazón si no se encuentra con la eternidad que ha de llenar su corazón, si no se encuentra con el eterno. Por eso es tan importante esto que en Juan 8 el Señor estaba hablando a la gente de su momento y que es tan presente para nosotros y tan actual para lo que estamos viviendo en esta época. Ubíquese ahí en el Juan 8:31, ¿sí? El título que tenemos para el tema de hoy en esta mañana es, escuche por favor esto, lléveselo en su corazón para que lo medite. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo queda para siempre. Y dice Juan 8:31 en adelante: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros
permaneciereis en mi palabra, ya lo vimos la semana anterior, permaneciereis en mis enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 33, el Señor viene siempre con cosas que van a chocar con nuestra estructura y con cosas que van a chocar con todo lo que el hombre hemos aún establecido a punta de Biblia acerca de Dios, y se ha convertido en una estructura dentro de nuestras vidas. Había una estructura muy fuerte cuando Jesús vino, entre los fariseos, entre los saduceos, entre las diversas corrientes que se habían levantado en esa época, y se había levantado una estructura muy fuerte en la cual tenían cabida toda la clase de prácticas y celos religiosos, pero en el que no tenía cabida la vida. Y nosotros muchas veces no estamos tan lejanos de eso, porque a veces nosotros no estamos viendo la vida, pero vamos dividiendo en grupos de acuerdo a las prácticas. La misma iglesia cristiana está dividida en tantos grupos de acuerdo a las prácticas que cada grupo desempeña, y nos volvemos defensores de las prácticas que realizamos, pero seguimos desconociendo completamente la vida, porque cuando la vida viene va a desbaratar todo lo que no corresponde a la vida dentro de nosotros, ¿cierto? Hace unos años, recordaba esta mañana, muchos años, el Señor un día me permitió hacer un miembro ortopédico, una mano, para dar una enseñanza a la congregación acerca de los miembros ortopédicos del cuerpo. Y hablábamos de cómo esos miembros ortopédicos del cuerpo están en el cuerpo, pero tienen una particularidad. Aunque están en el cuerpo y prestan una funcionalidad en el cuerpo, no tienen vida, porque esa pierna, esa mano, ¿cierto?, de yeso presta una función, tal vez para que la persona pueda tener cierta movilidad, ¿sí? Pero es de otro material, no siente nada de lo que siente el cuerpo, está completamente ajeno de la vida. Y Dios muchas veces nos quiere sacar de las estructuras, porque en las estructuras nos hemos vuelto como miembros ortopédicos. Esa mano, esa pierna tiene la forma, tiene las medidas, le organizan la flexibilidad para que se adapte al cuerpo de tal manera que casi pase imperceptible. Hay personas que han aprendido a manejar con tanta agilidad los miembros ortopédicos que tienen dentro de su cuerpo, ¿sí?, que cuando se ponen vestidos completos pasan desapercibidos a los ojos de los demás. Muchas veces los ve uno en pantaloneta y se sorprende uno, ¿qué le pasó?, cuando lo ve que tiene un miembro ortopédico, pero cuando estaba completamente vestido no se le notaba. O sea, parecía que el miembro se adaptó de tal manera al cuerpo que parece parte del cuerpo, pero no es del cuerpo, porque no tiene la vida del que, la vida. Mis amados, Dios, para hacernos del cuerpo, no nos hizo parte de una estructura. Dios, para hacernos del cuerpo, nos hizo partícipes de una vida, porque eso se llama el cuerpo de Cristo, eso es la iglesia. Y lo que Dios hizo con cada miembro va a hacerlo parte de esa vida. A cada miembro lo puso en él, y en cada miembro lo puso a él. Y eso es un regalo maravilloso. Nosotros en él y él en nosotros, como expresa Juan capítulo 15. Y esa es la vida, ¿cierto? En el mundo hay un dicho que dice que el que es más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Lo han escuchado? Sí. El más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita.
Pero mis amados, cuando hablamos de la vida espiritual, tuviera que suceder algo similar en la vida de la iglesia. Porque entre la iglesia más experimenta a Cristo, menos necesitaría de las cosas naturales. Porque en Él, dice la Escritura, estamos completos. Cuando Cristo habita en nosotros, dice la Escritura que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios habita ¿en quién? En Cristo. ¿Y ahora dónde nos trajo Dios a habitar? En Cristo. De manera que nos hizo partícipes de toda su plenitud. Pero a veces tenemos esa teoría muy bonita, pero Dios va abriendo nuestro entendimiento y va obrando a través de muchas circunstancias para llevarnos a probar de toda esa realidad. Aquel Juan el Bautista dijo: y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué recibió el hijo mayor? Allá cuando el menor pidió la herencia, también recibió la herencia, pero no la disfrutaba porque no conocía lo que tenía. Y la iglesia a veces estamos tan amargados: ¿por qué comeremos? ¿Por qué vestiremos? ¿Por qué pasará hoy? ¿Por qué pasará mañana? Pero no disfrutamos de la realidad de la vida de Cristo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hace como 15 días mi esposa estuvo compartiendo el tema en el ensayo de alabanza. Yo le regaló algo tan bonito, porque al principio trajo una mesa y la puso ahí llena de comida, y algunos de los que estábamos nos puso una cintica, y ya cuando empezó a compartir la enseñanza, entonces dio la instrucción que los que tuvieran la cintica en la mano tenían derecho a comer de todo lo que había en la mesa. Todo lo que hubiera en esa mesa, si tenía la cintica, tenía derecho, ¿cierto? El asunto es que muchas veces todos ahí sentados con la cintica, ¿sí? Veíamos los manjares que estaban puestos en la mesa, pero todavía seguíamos ahí sentados mirando, como que esto nos da el privilegio de disfrutar de algo, pero como que no tenemos ese anhelo de disfrutarlo. Y fue muy bonito porque se trataba de: estamos disfrutando al Señor, porque lo que Dios nos ha dado a través de Cristo es una vida de deleite. Lo que el hombre perdió allá en el huerto del Edén, en lugar de mutuo deleite como Dios lo diseñó, cuando el hombre hizo de otra fuente la fuente de su corazón, perdió ese deleite en el Señor. Pero ahora Cristo regresó para llevarnos nuevamente al origen, al lugar de deleite, ¿cierto? A ese lugar donde disfrutemos de la vida que nos ha sido otorgada. Pero para eso necesitamos entender qué pasa en nosotros, ¿cierto? En el verso número 32, 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ya miramos un poco de cómo ellos respondieron, porque ellos no se sentían cautivos. Jamás hemos sido esclavos ¿de quién? De nadie. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como tú dices, ¿seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lo que te hace esclavo, o lo que te esclaviza, no son las acciones. Lo que esclaviza al hombre es una naturaleza caída con la que el hombre nació. Eso es lo que lo esclaviza, ¿cierto? Que nosotros a veces vemos a otros más críticos, entonces nos vemos mejor porque no estamos tan entregados a cosas que moralmente todo el mundo juzga, ¿cierto? Y entonces no nos vemos entregados a las drogas, no nos vemos entregados a la prostitución, no nos vemos entregados a ese tipo de maldades, ¿sí? Pero muchas veces en nuestro corazón estamos entregados a otro mundo de cosas, ¿cierto? A la idolatría por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros cónyuges, a la idolatría por los líderes, aún de las congregaciones, que es demasiado dañino y destructivo.
Porque cuando idolatras a alguien te encegueces. Y al idólatra le pasa lo mismo que al enamorado. Todo lo justifica, ¿cierto? Pero mis amados, Dios nos llamó de una manera especial y nos ha dado de su espíritu a cada uno, para que nos maravillemos de la obra que Dios hace en cada persona, pero que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sí o no? Y esto suena feo y lo he dicho muchas veces, ¿sí o no? Mis amados, cuando alguien puede pararse al frente de alguien y compartir algo con sabiduría, esa sabiduría no es de ese alguien que está hablando. Y es importante que lo tengamos claro. No es de ese alguien. Esa sabiduría es la de Dios, y solamente Dios la puede ¿qué? Manifestar. Porque si Dios no se manifiesta, uno puede pararse aquí y hablar cualquier clase de cosas sin sentido. Por eso lo importante no es el burro que Dios hace hablar. Lo importante es que escuchemos al Dios que habla, porque es necesario que sus ovejas escuchen ¿qué? Su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y lo más hermoso, no pierda esto de vista, mis ovejas conocen mi voz. Dos cosas importantísimas: oyen y conocen mi voz. Y entonces, frente a esto de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, frente a personas que no se veían como cautivos, como el pueblo de Israel, que ellos no se veían como esclavos porque no reconocían lo que había en ellos, porque no puede ser visto a simple vista si Dios no nos empieza a mostrar. No sé si usted ha visto cuando uno, o los que han tenido trabajo o lucha con algún familiar que esté en las drogas o en el alcohol, ¿sí? Que ciertamente se está tratando de convencer en lo natural a esa persona del problema que tiene, pero esa persona jamás lo ve como un ¿qué? Jamás lo ve como un problema, ¿cierto? Ella no se ve cautiva de eso. Ella cree que eso le está haciendo libre cuando le está destruyendo completamente. Y entonces apareció una pregunta que vimos la semana anterior en el encuentro con Pilato: ¿qué es la verdad? Y que esa pregunta la respondió Jesús mismo cuando dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida, dejándonos ver que nosotros lo que buscamos es un tipo de enseñanza y no conocer a una persona. Todo el escudriñar de la Escritura se trata de conocer a una persona, y a una persona que es ¿qué? Que es la vida. Por eso rogamos al Señor: no nos dejes sin entendimiento, no nos dejes sin poder ver lo que tú quieres que veamos a través de lo que leemos. Puede ser algo sencillo, puede ser algo que pareciera como que yo ya lo sé, mis amados, pero cuando Dios se revela y cuando Dios toca nuestro corazón con la vida de la palabra que es Cristo, todo empieza a ser transformado de una manera poderosa en nuestras vidas. Todo empieza a ser cambiado de una manera tremenda, y si no, seguiremos dando giros y giros en las mismas cosas. Israel salió de Egipto, fue llevado con mano poderosa por Dios para ser introducido en la tierra prometida, pero durante 40 años, ¿qué estuvo haciendo Israel? Dando vueltas ¿en dónde? En el desierto. ¿Y por qué estuvo dando vueltas en el desierto durante 40 años? Porque durante 40 años, ¿sí?, ellos no se querían dejar guiar por Dios a la raíz del problema. Porque nosotros hoy decimos: el problema es el mundo, el problema es las cosas que hace el mundo, el problema es que si no hubiera esto yo no sería así, si no me hicieran esto, ¿cierto? Hablaba con una persona que me decía: pastor, es que si no hubiera la pornografía yo no tendría estas luchas. Yo le decía: si no existiera tendría las mismas luchas, porque no depende de la pornografía la laxivia. La laxivia es algo que brota de la vieja naturaleza que está en el ser humano. Pero como nosotros siempre buscamos cómo justificar algo para no ver lo que acontece en nuestras vidas, y el Señor dejó en ruinas a Egipto,
Y el Señor le dio muerte a Faraón. Allá quedaron. Ahora están en el desierto. ¿Ya está Egipto? No está Egipto. ¿Está el Faraón para que se impusiera sobre ellos? Ya no está. Y el asunto es que ellos en todo el desierto no quieren ver a Dios, sino que ellos lo que quieren es que Dios supla todo lo que ellos quieren. Para ellos Dios se convirtió: si tengo hambre, deme comida; si tengo sed, deme bebida; si me cansé de comer maná, cámbiamelo por carne. Y entonces se convirtió en dar giros y giros, pero no veían a quién, no veían a Dios. Pero en todas esas dar vueltas en el desierto, Dios de una manera especial quería enseñarles: mire, ya no está Egipto ni está Faraón. De manera que el problema no era Egipto ni Faraón, el problema es la condición en la que ustedes están. Lo que no los deja avanzar es la condición en la que ustedes están. Y es de la condición que los quiero hacer libres. Y si usted lo mira, generación tras generación ha sido lo mismo hasta nuestros días. Vino Babilonia y Nabucodonosor, y entonces pudiéramos decir, ese era el problema. Pero pasaron. Vinieron los reyes de Persia y pasaron. Vinieron los griegos, ¿sí? Y nos dejaron impregnados de su cultura hasta el día de hoy, y pasaron. Y vinieron los romanos, se impusieron con su fuerza, pero el César dejó de ser, y el ser humano todavía está buscando qué lo hace libre. Ya pasaron todos los que creían que lo hacían cautivo, y el ser humano todavía sigue cautivo. El Señor diciéndole: mire, ya pasaron todos ellos, y el ser humano sigue en la misma condición. El problema no está afuera, el problema está dentro de ¿quién? El problema está dentro de cada uno de nosotros. El problema es espiritual, y podemos seguir dando vueltas y vueltas nosotros en las mismas condiciones, buscando cada vez que nos reunimos que Dios resuelva mis asuntos inmediatos y no que resuelva el problema espiritual. Si no se resuelve el problema espiritual, todo el resto de la vida vamos a estar ocupados con los asuntos inmediatos. Todos los días nos levantaremos: ¿qué comeremos o qué vestiremos? Y más cuando el mundo nos vende cada día que necesitamos cosas que no necesitamos, y nos ha hecho dependiente de muchísimas cosas, ¿sí o no? Yo le he preguntado: ¿usted ha visto a las personas cómo se desesperan cuando les mochan la televisión? Puede ser que a usted no le pase, pero conozco. ¡Ay! No nos hallamos, no sabemos qué hacer. No hay televisión. Solo piensa por un momento en esto: ¿qué sería tu vida un mes sin internet? Porque si no hay internet, no se va a actualizar la información que te sale ahí en las redes sociales, no se va a actualizar. De manera que miras el primer día, el segundo día, el tercer día, y a los 8 días estás cansado de ver las mismas fotos porque no cambian. Si no hay internet, no se actualiza. Y entonces llegaría el momento donde no nos hallamos, porque ciertamente estamos hablando de cosas que nos podrían pasar a nosotros, gente que cada semana nos congregamos y nos reunimos buscando en la forma de reunirnos la libertad que necesita nuestro corazón, y buscamos es como un método, y seguimos dando vueltas y vueltas, pero en las mismas doctrinas. Seguimos dando vueltas y vueltas en las mismas clases de culto, seguimos dando vueltas y vueltas en los mismos estudios teológicos, y todo nos muestra que conozca a Cristo, pero yo sigo queriendo conocer. La pregunta es: ¿conocemos la doctrina de la salvación? ¿Conocemos la doctrina del pecado? Y el asunto es: ¿conocemos a Cristo? Porque conocer la doctrina de la salvación no ha cambiado mi vida, conocer la doctrina del pecado no ha cambiado mi vida, pero conocer a Cristo es lo que va a transformar la vida de todo ser humano.
Y cuando conoces a Cristo, otras cosas van a dar más sentido a lo que estás aprendiendo, ¿cierto? Juan 17, si me acompaña un momentico allí. La libertad que Dios nos quiere ofrecer no se trata de ofrecernos una actividad más, y como les decía ahora, podemos seguir dando vueltas y vueltas en las mismas doctrinas, en los mismos hábitos y costumbres religiosas o congregacionales que vamos aprendiendo. Podemos seguir siendo ciegos ante la única realidad que puede librar nuestras vidas, y esa realidad es Cristo. ¿Tenían los fariseos la doctrina correcta? Sí. Jesús le dijo: hagan las cosas que ellos los dicen, pero no vivan como ellos. ¿Qué? Tenían la doctrina correcta, pero cuando estaban frente a Jesús, la doctrina correcta no les sirvió para ver a Jesús. Esto va más allá de tener la doctrina correcta. Esto va de encontrarnos con el Salvador. Y por eso era tan asombroso para ellos y tan confrontante cómo Jesús se encontraba con personas que no estaban en todo el esquema religioso y terminaban completamente rendidos a los pies de Cristo. Allá está ese Simón fariseo en su casa, invita a Jesús a comer, y en cierta manera Simón le está haciendo es como un escaneo a Jesús, pero no está viendo quién es Jesús. Y de pronto entra una mujer prostituta, se tira a los pies de Jesús, trae un perfume sumamente costoso, lo quiebra a los pies de Jesús, enjuga con sus lágrimas, y ese hombre ahí sentado está pensando: este hombre no sabe qué mujer es la que está regándole esas lágrimas a los pies. Si conociera quién fuera esa mujer. Yo creo que la pregunta iba más en otra dirección. Si Simón el fariseo conociera quién es ese Jesús, estaría de rodillas al lado de aquella mujer diciendo: yo también quiero derramar el perfume más costoso a los pies del Maestro. Por eso necesitan ser abiertos nuestros ojos. Juan 17, 1 en adelante dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad, poder sobre toda carne. ¿Y para qué le dio poder? Dice ahí la Escritura: para que dé vida eterna a todos los que le diste. Mira lo hermoso. Jesús dando testimonio. ¿Para qué había venido? ¿A qué había venido? A dar vida eterna. Y dice el verso 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él vino a dar vida, pero necesitamos conocer cuál es la vida que Él nos vino a ¿qué? ¿Cuál es la vida que Él nos vino a dar? Va conmigo a Primera de Juan 1:1. Primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 1. Jesús vino a dar vida eterna. Amén. Ahora dice Juan, Primera de Juan 1:1. Y escuche, que te puedas llevar esto un poco claro en tu corazón. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante ¿a quién? Al verbo de vida, ¿cierto? Verbo es palabra. Respecto a la palabra de vida, que ya lo hemos visto, que la escritura y la palabra son dos cosas diferentes. La escritura es el libro y la palabra es una persona. Cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿cierto? Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. En otras traducciones dicen: en el principio era la palabra era Dios, y la palabra
era con Dios. De manera que la Escritura describe que la palabra es una persona. Y ahora dice ahí en Primera de Juan 1:1, terminando: y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, a la palabra de vida, aquel que se manifestó. Dice el verso 2: porque la vida fue manifestada y la hemos... Y mire lo tremendo. Ahora aquí describe Juan que la vida se puede ¿qué? Ver. Y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos ¿qué cosa? La vida eterna. Y mire cómo la describe: la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La pregunta es: ¿cómo se llama la vida eterna? Es una persona. Nosotros hemos contemplado la vida eterna como lo que pasa cuando una persona se muere y lo que va a pasar en la eternidad después de que se muere. Entonces a eso llamamos vida eterna. La Escritura a lo que llama vida eterna es a una persona. Y hemos visto la vida, se nos manifestó, entramos en contacto ¿con quién? Contacto con ella. Pase ahí a Primera de Juan 5:11 y 12. Primera de Juan 5:11 y 12. Dice la Escritura: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna. Escuche, ¿y dónde está esa vida? En su Hijo. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De manera que la vida eterna no es lo que pasa cuando nos morimos, porque la vida eterna es una persona que vino a habitar dentro de nosotros, que vino a habitar dentro de cada una de nuestras vidas, de manera que lo vamos viendo que no es una doctrina, no es una simple enseñanza. La vida eterna es una persona. Y cuando Dios nos dio vida, lo que nos dio fue a su Hijo. Eso fue lo que Dios trajo a todos y cada uno de nosotros. De manera que lo único que vuelve a la vida a un ser humano es la vida de ¿quién? Es la vida del Hijo. Porque la naturaleza de pecado es muerte y está muerta. Y aunque esa naturaleza de pecado da buenos frutos a los ojos de los hombres, porque una persona sin la vida de Cristo puede tener buenas acciones, aunque esa naturaleza pueda dar buenos frutos, los frutos de una naturaleza muerta son ¿qué? Muerte. Son muerte, aunque sean buenos. Sí. Por eso no se trata de ser buen esposo, no se trata de ser buen hijo, no se trata de ser buen papá, porque hay cantidades de personas que tienen todas estas cualidades y no, muchos dicen no le falta sino que sea cristiano. Mi amado, le falta todo, porque si eso lo produce una naturaleza caída, todo lo que produce esa naturaleza caída es ¿qué? Es muerto, aunque a la calificación de los ojos de los hombres parezca ¿qué? Parezca vida. ¿Por qué? Porque procede de una naturaleza de muerte. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y mire lo hermoso, porque aquí toma mucho sentido leer esta porción de la Escritura. Ya tenemos claro que el Hijo vino a darnos vida eterna, y cuando vino a darnos vida eterna, vino a darse Él mismo. ¿Por quién? Por nosotros. Y Él mismo vino a ser impartido sobre cada uno de nosotros. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y miren lo hermoso: cuando estábamos envueltos en nuestros delitos y en nuestros pecados, estábamos caminando en una única naturaleza.
la naturaleza de pecado. Allí nos encontró el Señor y dice, y nos dio ¿qué? Vida. Sobre esa naturaleza, ¿sí? O sobre ese ser humano que tenía una única naturaleza, Dios vino y puso una naturaleza nueva. Cuando Dios nos dio vida, no levantó ese muerto. Cuando Dios nos dio vida, lo que nos dio fue una nueva vida que puso dentro de nosotros. Dios no vino a revivir ese muerto. Dios lo que vino es a darnos una nueva vida. Y nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Vino y depositó la vida de su Hijo dentro de ¿quién? Dentro de nosotros. Porque esto nos va a ayudar a entender, ir entendiendo muchas cosas. ¿Qué es lo que venimos a buscar? ¿Qué es lo que venimos a conocer? ¿Qué es lo que estamos buscando cuando abrimos las Escrituras? Porque si Dios nos va señalando la vida, lo único que tenemos de estar buscando es la ¿qué? La vida que Dios nos ha dispuesto. Ustedes escudriñan las Escrituras porque os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La gente, mis amados, se cansó de ir al templo. Y se cansó de ir al templo, no de que le cogiera pereza de ir al templo, sino que fueron al templo. Pero pasó algo: su asistencia al templo durante muchos años no los cambió. No los cambió. Y asistieron al templo muchos años y eso no los cambió. ¿Sabe cuándo empezaron a ser cambiados? Cuando el templo vino a ellos. Porque el templo era Jesús. Jesús les dijo: si destruyen este lugar, lo reedificaré en 3 días. Si destruyen este templo, y no estaba hablando de la edificación hecha por los hombres, sino estaba hablando: yo soy el templo. Y entonces nosotros nos cansamos de venir a un lugar, y lo glorioso de esto es que llegó el momento donde el templo vino ¿a quién? Vino a nosotros. Mire lo que dice Jeremías 7, por favor, 1. Jeremías 7:1. La gente fue al templo y el templo no los cambió, ¿cierto? Porque a veces le decimos a personitas, otras personas le dicen a uno: venga, y usted tanto que se reúne en ese lugar y no ha cambiado. Claro, los lugares pueden cambiarnos las costumbres, los lugares pueden cambiarnos los hábitos, los lugares pueden cambiarnos las formas, pero los lugares no pueden cambiarnos la naturaleza. ¿Es claro? No es la asistencia al culto lo que te cambia, es un encuentro con la vida que se llama Jesucristo. Es un encuentro con la vida. Jeremías 7:1 dice: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Y viene una palabra para los que vienen semanalmente al templo a reunirse. Y dice: así ha dicho Jehová, verso 3, de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este. Venga, ¿cuánto llevan asistiendo a ese lugar? Y el lugar no los ha cambiado, porque no es el lugar el que cambia, mis amados. El que cambia es una persona, se llama Jesucristo. Él es el que cambia. Él es la vida que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Pero la forma humana nos ha llevado a buscar los lugares y no a conocer. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Cuando Dios nos hizo nacer de nuevo, ya depositó su vida. Ahora, ¿qué está haciendo Dios? Que conozca la vida que ha sido depositada dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada uno de nuestros corazones. Todos los que se encontraron con aquel que es el templo fueron transformados. No les dijo que dejaran de reunirse, pero los direccionó. La reunión no se trata del ceremonial, se trata de conocerme a mí, se trata de relacionarse con ¿quién? Conmigo. Porque cada vez que nos encontramos con Jesús,
¿De quién nos va a enseñar Jesús? De Él mismo. Por eso usted encuentra una y otra vez a Jesús alrededor de los discípulos diciéndoles: yo soy. Les está hablando: yo soy. El que estuvo allá con Moisés, yo soy. El mismo que ahora está con ustedes. Y esto nos lleva a una pregunta. Bueno, a Juan, por favor, 8. Juan, capítulo número 8. Juan, capítulo número 8. Y vamos a leer el verso 34. Entonces dice la escritura, 8:34. Voy a esperar que estemos todos allí para que lo leamos. Juan 8:34 dice: Jesús les respondió. Ellos habían dicho: jamás hemos sido esclavos ¿de quién? De nadie. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Entonces, las acciones lo que hacen es visible una condición que nosotros ¿qué? Tenemos. Por eso el Señor por allá en el desierto dice: les hice pasar hambre y los afligí para hacerte saber lo que había en tu corazón. Todas las cosas que brotan de nosotros. ¿Cuántas veces te has encontrado rebelde contra Dios? Porque Dios no te dio lo que tú querías. Nos asombramos de un niño haciendo berrinche porque le quitaron su paletica, pero muchas veces nosotros hacemos berrinche con el Señor porque no conocemos la vida que nos ha sido ¿qué? Provista. Pero dice el verso número 35: el que peca, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora dice el verso 35: y el esclavo, ¿qué dice ahí? No queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Verso siguiente: así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. ¿Cierto? En la naturaleza caída está la muerte. En la nueva vida que Dios nos ha proporcionado está la vida eterna. ¿Cierto? Esa vieja naturaleza, ¿qué va a heredar? Absolutamente ¿qué? Nada. Porque dice ahí que el esclavo no va a quedar ¿dónde? En la casa. Pero el hijo sí va a estar ¿para qué? Para siempre. Romanos 11:32 nos deja una pregunta que Dios mismo nos resuelve a través de las escrituras. Dice la escritura 11:32 de Romanos: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. Y esto nos genera una buena pregunta, para la cual Dios tiene una extraordinaria respuesta. Porque la pregunta de muchos es: si Adán pecó, ¿yo qué culpa? Si él fue el que desobedeció y ahora a mí me toca cargar con las consecuencias de lo que hizo ¿qué? De lo que hizo Adán. ¿Y nosotros qué culpa tenemos? Es lo que muchas veces desde la mente natural se quiere preguntar. Pero amado, no tenemos excusa, porque si Dios envió a Adán, y escuche de esto, no olvidemos, ¿cómo se llamaba cuando Dios hizo al hombre y a la mujer? ¿Cómo se llamaban? Adán. ¿Cómo se llamaba la mujer? Adán. ¿Cómo se llamaba el varón? Cuando Dios los hizo, lees allá en Génesis y dice: y Dios los llamó Adán. ¿Quién fue el que le puso Eva por nombre a la mujer? Adán fue el que la llamó Eva. Pero cuando Dios los miró a los dos, ¿los llamó qué? Adán. De manera que Adán, a los dos, Dios les dijo: den fruto y multiplíquense. ¿Se han leído eso allá en la escritura en Génesis? Fructificad y multiplicaos. Den fruto y multiplíquense. Ya Dios les había dado una orden. Pero cuando ellos tomaron de una naturaleza diferente a la de Dios, empezaron a dar fruto, pero el fruto que empezaron a dar no fue de la naturaleza de Dios, sino de la naturaleza que habían adquirido cuando desobedecieron y tomaron del árbol que Dios dijo que no tomaran.
Y empezaron a multiplicarse, y lo que empezaron a multiplicar fue la naturaleza. De manera que uno desobedeció y nos afectó ¿a quién? A todos. Pero ¿sabe por qué nos quedamos sin excusa? Porque muchas veces pudiéramos decir, pero esto es injusto. Injusto. Pero mis amados, ¿cómo va a ser injusto si Dios después envió al postrer Adán? Así como por causa del primero todos quedamos sujetos a desobediencia, por causa del postrer Adán todos quedamos cubiertos con la justicia de Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios 15:45. 1 Corintios 15:45. Ya casi terminamos por esta mañana. 1 Corintios 15:45. Léalo conmigo en mucho detalle y despacio, porque es muy bonito. Porque lo que nosotros tenemos que atesorar y conocer es la herencia que ya nos fue dada. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Habla de un primer Adán. Pero dice el postrer Adán. ¿Cómo es el nombre de ese postrer Adán? Jesucristo. El postrer Adán, espíritu vivificante. Verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Qué hermoso. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Que era lo único que podía dar como herencia Adán a sus descendientes, hablando de Adán y Eva como uno solo. Una imagen que venía desfigurada por el pecado. Y dice: ¿cuál el terrenal? Tales los terrenales. Le pregunto, ¿se puede ver esto cuando observas todo lo que pasa en la tierra? Se ve la imagen de cómo quedó desfigurado el hombre por causa del pecado. Pero dice: ¿y cuál el celestial? También los celestiales. Verso 49, mira lo hermoso. Así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿sí? Todos hemos traído, de los que estamos aquí esta mañana, hemos traído la imagen del primer Adán. Todos, ¿cierto? Todos hemos pecado, todos hemos expresado cantidad de cosas, aunque no se nos hayan visto, porque ya hemos ahondado un poco cómo el Señor habla más que de las acciones, de las intenciones del corazón. El hombre no adultera cuando se acuesta con una mujer que lo veíamos esta semana el miércoles. Adulterar es tan fácil como esto, y no tienen que haber perversidades para adulterar, como Dios dijo. Decía: el solo hecho de que usted sea un hombre casado y miró a otra mujer y simplemente le pareció bonita, usted no ha pensado nada sexual, nada raro, simplemente le pareció bonita, pero en su corazón pensó: ay, si yo no fuera casado. ¿Qué está haciendo ahí? Adulterando, porque estaba pensando: si yo no fuera casado, le podría echar mano, le podía decir un piropo, ¿cierto? Y entonces nos damos cuenta cómo la intención del corazón, aún con pequeñas cosas, desnuda toda la inclinación que nosotros podemos llegar a ¿qué? A tener. Pero dice el verso 49: así como hemos traído la imagen del terrenal, porque toda la hemos traído, esto es hermoso, traeremos también la imagen del trajimos la imagen del hombre terrenal, y se manifestó en todo el fruto del pecado, y el pecado gobernando sobre nuestras vidas. Pero ahora vino uno nuevo a habitar ¿en quién? En nosotros. Y ahora el Señor dice, y todo lo que Dios está obrando es para manifestar la imagen del celestial, del hombre que no vino de la tierra, sino de que vino del cielo. Verso 50: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino
ni la corrupción heredará la incorrupción. Y qué tremendo esto, porque nos deja ver de una manera especial que en esa vieja naturaleza todo es corrupto. El hombre tenemos dos problemas según Jeremías 17:9. Uno, que el corazón del hombre es malo, y dos, que el corazón del hombre se engaña a sí mismo. Y ese es un serio problema. ¿Para quién? Para los seres humanos. Pero Dios desde la antigüedad empezó a dejar ver que lo que el hombre no necesitaba más eran nuevos inicios. Lo que el hombre necesitaba era una vida nueva. Cuando el Señor decide traer un juicio sobre la tierra, y tal vez es conocido por muchos el diluvio, una de las cosas que el Señor dice es que Él mira el corazón de los hombres y dice que el designio del corazón humano solamente es maldad. Y entonces el Señor dice: no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre, porque el hombre es carne, vive en una naturaleza diferente a la de ¿quién? A la de Dios. Por eso Dios le iba a proveer una nueva al ser humano, una nueva, para que esa fuera la que se expresara dentro de cada uno de nosotros. Porque todo lo que no proviene de Dios en nuestra vida choca con las cosas de ¿quién? Con las cosas de Dios, choca. No importa cuántos nuevos comienzos le dé Dios al hombre, si Dios no le provee una nueva naturaleza, el hombre siempre va a terminar en el mismo lugar. Dios le dio un nuevo comienzo a Noé, después de que construyeron el arca, y 8 personas atravesaron todo el tiempo del diluvio y descendieron, y rapidito se volvió a manifestar la naturaleza que tenían ellos dentro de su ser. Porque lo que el ser humano necesita es una nueva naturaleza, y Dios nos la ha provisto en la vida gloriosa de Jesucristo. En Isaías 55, no lo busque, dice la escritura, el Señor mirando al ser humano le dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Y después el Señor de una manera especial dice que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y regan la tierra y la hacen germinar y producir, así será la palabra que sale de su boca, no regresará vacía. ¿Y de qué está hablando? De la vida que nos proporcionaría. La depositaría en nosotros para dar un fruto diferente en cada una de nuestras vidas. Quiero resumirlo mucho para no demorarme, porque en Gálatas, lo puede apuntar y lo lees en casa, Gálatas 4 del 21 al 31, explica un poquito de esto. Así resumido, dice la escritura, recordando la historia de lo que pasó con Abraham cuando Dios le hace una promesa, y le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pero Dios le hace una promesa, y detrás de esa promesa es una sombra de lo que Dios iba a traer sobre todos nosotros, un hijo prometido. Y dice que Abraham recibe la promesa, pero Abraham hace un esfuerzo porque se cumpla lo que Dios había dicho. Y es cuando Abraham, sí, por la propuesta de su esposa, termina acostado con Agar y tienen un hijo. Pero más adelante, ahí en ese Gálatas 4, dice que el hijo de la esclava es un esclavo, y que el hijo de la libre es libre. Y está hablando el Señor es de dos naturalezas: la naturaleza de pecado es esclava del pecado, y la naturaleza libre es la de Cristo, obrando en ¿quién? Obrando en nosotros. Y entonces el Señor dice que es necesario que eche a la esclava y a su hijo. Si nosotros lo miramos desde manera natural, entonces nos parecería muy duro esas palabras de Dios. Si estamos mirando es al ser humano, pero si estamos mirando es el principio espiritual que Dios está enseñando. El Señor está diciendo: mire, esta naturaleza vieja no es para consentirla,
es para echarla fuera. Porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la promesa. ¿Y cuál era el hijo de la promesa? Isaac, para ese momento. Pero ahora el hijo de la promesa para nosotros es Jesucristo, el hijo de la promesa. Y el hijo de la promesa no puede ser producido por la fuerza humana. Allá el hombre, Abraham, hizo un esfuerzo por tener un hijo, pero todo lo que produce el esfuerzo humano va a tener la misma característica que tiene el ser humano. Por eso tiene que ser algo que produzca Dios. ¿En quién? En nosotros, de una manera muy, muy especial. Por eso aparece Jesús diciendo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto es muy importante, mis amados. Les animo a que mediten en ello. Tenemos luchas todos los días, en nuestro interior, en nuestro corazón. Lucha con versículos bíblicos, cómo los aplicamos, cómo hacemos una cantidad de cosas. Pero ¿dónde se resuelve todo? En una vida, la vida gloriosa del Señor Jesucristo. Y es la vida que Dios quiere hacer visible en cada uno de nosotros. Con eso le estoy diciendo que no volvamos a pecar. Lo que le estoy diciendo es que Dios nos va dando luz para resolver las luchas que tenemos dentro de nuestro interior. Tantas cosas que pasan en nuestras vidas que no queremos experimentar, que no queremos sentir dentro de nosotros, que no queremos que pasen en nuestro interior. Pero las peores prisiones no son las de la cárcel, no son los barrotes que hay allá. Esa no es la peor prisión. Hace poco hablaba con un amigo que tiene un hijo en la cárcel y dice: pero allá hay un hombre que es como el que gobierna allá dentro de la cárcel. Y dice: y ya cumplió la condena y ya pagó todo, pero el hombre no quiere salir de la cárcel. Y cada ratico hace algún daño dentro de la cárcel para que vuelva y lo dejen ahí. ¿Cierto? Él se acostumbró a vivir en ese qué. Y este hombre dice: es que yo no sé vivir sino aquí. Si me sacan, yo no sé vivir afuera. Se acostumbró a vivir ¿en dónde? En la cárcel. Y nosotros muchas veces nos acostumbramos a vivir en la cárcel y con una Biblia. Y Dios quiere sacarnos de todo lo que nos tiene prisioneros e ir obrando para que esa vida sea una realidad en nosotros, esa vida que necesita ser vista, que le produjo tanto celo a los religiosos de la época, porque ellos se preguntaban: ¿cómo hace este Pedro, que no ha hecho todos los cursos bíblicos que yo he hecho y conoce más de Jesús y más de la vida de Dios que yo? ¿Sabe por qué? Porque ese encuentro cara a cara con Dios deja huellas más profundas que simplemente encontrarme con la historia del libro. La historia del libro solamente quiere producir un deseo en nosotros: Señor, déjame verte, déjame oírte. Tú eres la vida eterna, ya la pusiste en mí. Tal vez no soy consciente de ello, pero déjame ver toda esta realidad. Y cuando toda esa realidad empieza a acontecer, mis amados, somos hombres y mujeres que iremos experimentando la plenitud de Dios. Podremos decir cada día: ¿estamos completos en Él? Sí. Situaciones económicas habrán, vendrán, desaparecerán, habrá escasez, habrá abundancia, enfermaremos, volveremos a tener salud, estaremos hospitalizados, después estaremos contentos celebrando que ya no lo estamos. Todo eso pasará, mis amados. Pero cuando hay prosperidad, disfrutemos de Dios. Cuando hay escasez, disfrutemos de Dios. Pablo dijo: he aprendido a vivir cualquiera sea mi situación. He aprendido a vivir en la abundancia y he aprendido a vivir en la escasez. Sí, por todo y en todo estoy enseñado, ¿cierto? Porque él pudo concluir algo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Hacia dónde Dios nos está llevando? A que todos podamos decir: para mí el vivir es Cristo. Ya tenemos la mayor ganancia de nuestras vidas. Amén. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Vamos a darle gracias